¿Te has puesto a pensar en todas las formas en que podemos discriminar por cuestiones de género? Por ejemplo, cuando a tus hijos les dices que no lloren porque son hombres, cuando a tus hijas les pides que calienten la comida a los hombres, incluso cuando escuchamos ciertas canciones con mensajes denigratorios, en el fondo, estamos educando para discriminar al hombre o a la mujer. ¿Qué significa eso de la igualdad entre hombres y mujeres? ¿De verdad nos puede ayudar a tener una sociedad más justa y equitativa? ¿O son puras ideas de escritorio? En Diálogos en Confianza, creemos que la naturalización de la violencia, la discriminación y el sexismo se pueden modificar, y por eso te invitamos a descubrir cómo se educa en la equidad y el género. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Y sobre todo hablando de este tema. El tema de hoy es cómo se educa en la equidad y género. Y bueno, nosotros aquí en Diálogos decidimos que queríamos platicar un poco de este tema por lo que ha estado sucediendo, las marchas a favor de las mujeres, todo esto que tiene que ver con las voces que hablan de que el machismo lo vivimos cotidianamente. Y nosotras decidimos, bueno, ¿qué es de lo que estamos hablando? Porque en todos lados se habla de la equidad, de la igualdad, de hablar de género, de la inclusión, pero en realidad al interior de las familias lo estamos viviendo. ¿Cómo lo vivimos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en los medios de transporte, en los medios de comunicación, en nuestro propio lenguaje? A veces nosotros no escuchamos las cosas que nosotros decimos y sin darnos cuenta estamos transmitiendo mensajes que hacen que, bueno, pues la mujer sea más vulnerable o que no exista la equidad, que no exista la igualdad. Entonces, de todo esto vamos a platicar el día de hoy. Lo que queremos es hacer conciencia para que cuando estemos en la casa vivamos pues de una manera mejor, preguntarnos si realmente existe la libertad, si existe la democracia, desde dónde están planteadas. Todos estos temas, todos estos cuestionamientos que nosotros nos estamos haciendo a favor de vivir un México mejor. O sea, no queremos ni que ahora gobiernen las mujeres, ni que sean las mujeres las que manden, sino juntos hacer un planeta y sobre todo nosotros aquí, un México mejor. Entonces, bueno, pues quédate con nosotros, yo creo que el programa va a estar muy interesante, vamos a definir los términos, pero sobre todo te vamos a dar unos tips para que tú, en tu propia casa y en el interior de tu persona, te preguntes qué estás haciendo. Así es que quédate con nosotros porque creo que va a estar muy interesante el programa el día de hoy. Y bueno, por supuesto, le doy la bienvenida al público, que siempre es muy importante para nosotros tener el público aquí. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse esta mañana y estar aquí con nosotros para compartirnos pues sus experiencias y cómo es que ustedes lo han vivido. Eso es muy importante. Y bueno, por supuesto, buenos días a Sandra. Sandy, Hola, ¿cómo estás? Cris. Muy bien, muy buenos días a todos. Ya lista aquí con los mensajes, estoy comenzando a postear algunas cosas. Vamos a tener las redes sociales listas para que usted nos comparta su opinión, su experiencia en el tema del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden ver a través de internet, a través de www.canal11.tv/diálogos. Ahí donde usted se encuentre puede sintonizar el programa y no se lo va a perder ni un minutito y nos va a poder escribir. Recuerde claro. Twitter, Facebook y las líneas de contacto con la audiencia. Claro, por supuesto. Importantísimo escuchar la voz de todos ustedes. Y bueno, tenemos con nosotros a Patricia Piñones Vázquez. Ella es académica e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y es terapeuta feminista con orientación de género. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Por la invitación. Qué gracias. gusto tenerte por aquí Gracias. para hablar de este tema tan importante. El gusto es mío. También tenemos con nosotros a Mauro Vargas Urias. Él es sociólogo y psicoterapeuta gestal. ¿Cómo estás, Mauro? Encantado de estar nuevamente por acá y gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por aceptar. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros el maestro Fernando Gal. Él es director de estudios e investigación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
niños y adolescentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerte por aquí, Fernando. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Jimena Andión Ibáñez. Ella es directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, una de las mujeres, Simone de Beauvoir, que tanto levantó la voz a favor de la equidad y de la igualdad, ¿verdad, Jimena? Bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias. Qué Cristina, gusto por la tenerte invitación. aquí con nosotros. Oigan, pues bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Vamos a ver qué es esto de lo que estamos hablando. Es una pequeña introducción. Acompáñenme. ¿Para qué hablar de la educación en equidad y género? En principio, para dejar claro que lo que parece normal y cotidiano y que pasa por nuestros ojos como algo cultural, en realidad son formas de maltrato para las mujeres y los hombres. La discriminación, el uso de estereotipos, el acoso y el abuso del poder se han infiltrado tanto en nuestras vidas que a veces no nos damos cuenta ni de lo que dejamos que entre a nuestra vida privada. Por ejemplo, ¿te has puesto a reflexionar en las letras de las canciones que cantan tus hijos o tú mismo? ¿Te has dado cuenta lo que algunos medios de comunicación promueven como formas de relación entre hombres y mujeres? Pudiera ser que sin darte cuenta estés consumiendo productos que promueven la discriminación. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal algunas de las imágenes que vimos? Son, claro, imágenes de algún tiempo, pero creo que actualmente también se repite la misma historia, tal vez de manera más sutil o tal vez menos sutil, ya nos lo dirán ustedes. Pero bueno, ¿qué debemos de entender por género y por qué se habla de él? Pati, ¿nos puedes decir, por favor? Sí, cuando hablamos de género me parece muy importante empezar por aquí porque regularmente lo confundimos, ¿no? Y tenemos que hacer una inicial distinción. Por un lado del sexo, que nos está hablando de una serie de características de carácter biológico, nuestras hormonas, nuestros genes. Esto es cuando decimos, tú eres mujer, tú eres hombre, ¿no? Ese es nuestro sexo. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social, de una construcción cultural. Sí es cierto que somos socializados, que en nuestro mundo y las diferentes instituciones, en la familia, en las escuelas, los medios, la iglesia, nos socializan, nos dan un conjunto de pautas, de mandatos sociales para que nos comportemos como mujeres femeninas y como hombres masculinos, pero esto no es sino una normativa hetero, sexista, que lo que nos pone es hacer de una manera particular y si nos salimos de semejante mandato, ya no estamos bien. Y nos lo cobran muy caro, ¿eh? Muy caro. Oye, Jimena, justo Simone de Beauvoir decía eso, ¿no? Nosotros no nacemos siendo mujeres. Claro, la mujer no nace, se hace. Y creo que tiene que ver un poco con esta idea de la socialización, es decir, que el género son normas y construcciones sociales del deber ser. Si tú eres hombre, te tienes que comportar de cierta manera, tienes que jugar ciertos roles en la sociedad que son pues el proveedor, el fuerte, ¿no? Y si eres mujer, pues eres la que está a cargo de los hijos, del trabajo doméstico, eres pasiva, eres bondadosa, es decir, se pone una serie de características a las personas por su sexo y en realidad lo que trata todos los estudios de género y esta idea de la igualdad de género es que nos podamos mover de esas normas tan rígidas y que podamos ser personas más masculinas, más femeninas, que no importe tu sexo para determinar quién eres en la vida y qué quieres hacer. O sea, cómo te comportas en el mundo, ¿no? ¿Qué eliges, qué decides y cómo quieres estar? Todo este sistema de creencias se va inculcando, se va asimilando a través de nuestros espacios de socialización. Y el primerito es el de la casa, el de la familia, ¿no? O sea, ponnos ejemplos ahí clarísimos. empezamos a ver cómo es mi papá, cómo es mi mamá y cómo cada uno de ellos, de ella o él, nos va dictando, nos va modelando cierta forma de ser. Tal vez mi papá a lo mejor es muy rígido y muy severo y muy serio, y entonces aprendo que esa forma de ser es en un país como el nuestro, en la que también observo que él ostenta el poder de la casa, él toma las decisiones principales, él no hace trabajo doméstico porque no es para los hombres, pues lo voy aprendiendo. Y si voy viendo a lo largo de mi vida que además ellas pues se encargan de toda esta parte, todas estas funciones, independientemente de que también trabajen de manera remunerada afuera, pero que se encargan de tender las camas, de limpiar la casa todos los días, de proveer los alimentos y prepararlos, etcétera.
y eso le toca a ellas y nosotros no nos involucramos porque si yo lo quiero hacer, mi papá me dice, hey, eso no es para ti, que tu hermana te ayude, etcétera. Claro. Que tu hermana, Eso es lo ese tipo de importante. aprendizajes son los que voy asimilando y me van dando la idea, porque es eso finalmente, la noción de que yo soy superior a ellas en un país como este, todavía de forma muy, muy mayoritaria. Obviamente hay muchas posibilidades de cómo vivir esto, se puede hacer de manera muy sutil, se puede hacer de maneras muy ostensibles, ¿no? Entonces, Claro, que lo vamos a ir desarrollando. Sí, adelante. Sí, además está tan normalizado y normalizado entendido como es algo que es pues ya común, o sea, y Tan normalizado que se cree que es divino, ¿no? Y que es O sea, natural. que se cree que es Sí, natural sí, y divino, que completamente. Dios lo dijo así. por supuesto, y además algo que ocurre frecuentemente, o bueno, todo el tiempo, es que a través, y un poco para complementar lo que dices, es que existen, por ejemplo, los objetos como los juguetes, ¿no? Claro. Que Los ayudan colores. los colores, los juguetes, la vestimenta, los libros, todas las acciones que ocurren que le dicen a las y los niños que es cómo deberían de ser, ¿no? Y generalmente es, bueno, ser una niña no está tan bien, entonces que los niños lo rechacen, ¿no? A través de ciertos juegos y acciones. O sea, ser una niña no está tan bien. Para un niño, ¿no? Entonces, E es lo incluso diría yo para las propias niñas. inclusive. Yo hago cada año con mis estudiantes en licenciatura en la Facultad de Psicología y a través de una fórmula súper sencilla le preguntan a niños, niñas, desde tercero de primaria hasta tercero de bachillerato, jóvenes, que si mañana despertaras siendo del sexo opuesto al que eres, ¿cómo cambiaría tu vida? A las niñas, si mañana despertaras siendo niño, ¿cómo cambiaría tu vida? Y a los niños, si mañana despertaras siendo niña. Y los resultados me siguen alarmando, me siguen enchinando la piel. ¿Cuáles Es son, terrible. Cosas como las niñas. Sería más alta y más inteligente, sería más fácil, me darían menos cosas por hacer en la casa, me dejarían salir más, se pondrían contentos mis papás de que tengo novio porque lo hacen con mi hermano, o sea, diferenciado. ¿Cómo se está valorando el espacio de lo masculino, de lo genérico masculino, como un espacio de libertad, como un espacio de posibilidad? En el caso de los niños, cosas como es terrible, me volvería a dormir para pensar que solo fuera una pesadilla, cosas tan dramáticas como me suicidaría. O sea, ¿cómo se está valorando? ¿Qué etiqueta se le está poniendo a lo femenino? Pues un espacio de subordinación, de una jerarquía ínfima, en donde todo el mundo pasa por encima de ellas y les asigna tareas que no necesariamente Ay, Pati, quieren qué hacer. fuerte lo que nos estás diciendo, Sandy. Pues ya tenemos comentarios, aquí la gente ya está, pero intensa también aportando. Aquí nos dice Cirilo, es difícil pero no imposible educar en la equidad. El primer paso, que se pierdan las preferencias de género en la educación y profesión. Segundo, que no se violen los derechos humanos y no abusar de los derechos. Elizabeth Cervantes nos dice, educar en vez de como hombres o como mujeres a seres humanos empáticos, respetuosos, felices y capaces de mejorar el entorno donde viven. Claro. Un poco lo que están diciendo. Pero ¿cómo asusta de repente eso, no, Sandy? O sea, si tú lanzas una idea de, por ejemplo, que los baños sean mixtos, ¿cómo? No. ¿Qué es un baño? Mira, caray? y respecto a eso, aquí en el Twitter nos dice Araxfad Ortiz, dice, los espacios exclusivos para mujeres también dan el mensaje, todos los hombres son agresores, y terminan reafirmando la cultura sexista de etiquetar y criminalizar a nosotros los hombres. Esto es paradójico, ¿qué opinarían de esto? Sí, a mí esa parte de los hombres también me parece terrible, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, O sea, también son agredidos ustedes, ¿no? ocurre, pero hay que trabajar siempre en los matices. Y aquí hay un aspecto fundamental. Cuando hablamos de violencia de género, es impresionante la diferencia en términos de proporción de la que se ejerce contra ellas que la que se puede ejercer contra ellos. Claro. Y luego habría que entender por qué se ejerce contra ellos, porque muchas veces es defensiva o reactiva. Y bueno, después de 20 años de estar aguantando a alguien, le da un sartenazo y resulta que ella es la violenta. Ay, la terrible, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. Sandy, vamos a un sondeo y ahorita regresamos y seguimos viendo qué te están poniendo ahí. ¿Es lo mismo la libertad para las mujeres que para los hombres? Salimos a la calle a preguntar, vamos a ver qué nos dijeron. No, yo creo que no. En México se trata diferente a las mujeres que a los hombres. Tienen más derechos, por así decirlo, los hombres que las mujeres. En la actualidad sí, pero
los estereotipos sociales siguen como iguales, ¿no? O sea, es como, si tú te vistes como yo vengo, se te quedan mirando muchos hombres y en cambio un hombre puede ir desnudo y nadie lo voltea a ver. Claro que sí. Hoy en día sí es lo mismo, pero no lo llevamos como a cabo. No, es muy diferente. Cambia mucho en el contexto. Basta con ver simplemente la manera de transitar el día a día. Es muy diferente para una mujer caminar por la calle, para un hombre caminar en la calle. Pues no, yo creo que no. Es más para los hombres que para las mujeres. Yo creo que no. Me parece que por los prejuicios de la sociedad, esto se ha hecho diferente. No, no es lo mismo. Desafortunadamente nuestra cultura discrimina mucho a las mujeres, le da más preferencia al hombre que a la mujer. La mujer considero que ha malinterpretado esa libertad de género porque en realidad están olvidando su familia, están olvidando sus hijos, se están olvidando de los verdaderos valores morales con la razón de que son iguales ante el hombre, lo cual pienso que es exagerado por parte de las mujeres. Híjole, caray, bueno, pues interesante lo que están poniendo aquí. Tenemos ya muy poquito tiempo para que le demos la palabra a los especialistas y lo puedan comentar, pero regresando de este corte, vamos a comentar este sondeo, que es muy interesante lo que dijo este último señor. Y bueno, te recuerdo que estamos aquí en Diálogos en Confianza, en el tema cómo se educa en la equidad o la igualdad y el género. Quédate con nosotros, regresamos en un momentito aquí en Diálogos en Confianza. Cuando hablamos de ofrecer condiciones de libertad a las mujeres, ¿a qué nos referimos exactamente? Nos referimos no solo al hecho de ser libres de la opresión machista y de sus diferentes formas de violencia, sino a la libertad que les permite el desarrollo de sus proyectos de vida. Y de igual forma, para los hombres, esa misma libertad implicaría el poder ejercer su masculinidad sin la imperiosa necesidad de cubrir patrones culturales de poder y opresión. Bueno, Mauro, ¿ahorita quieres comentar algo? Bueno, que al final esos patrones de opresión y de poder a la larga también se terminan revirtiendo contra el propio hombre, pues, ¿no? O sea, si no promueve una lógica de cambio, pues simplemente me voy quedando solo, ¿no? A raíz de mis violencias. No sé contactar mis emociones y no puedo entonces prodigar afecto, ni cultivarlo, ni cosecharlo después. Y aparte justifico que lo hace... exponiéndome todo el tiempo a absurdos solamente por demostrar que soy hombre, ¿no? Claro. Entonces, y que tengo la razón, ¿no? Sí, todo el tiempo tengo la razón, yo soy el que sabe, yo soy el que tiene, yo soy el que puedo más, etcétera, ¿no? Entonces, decía hace rato que es difícil renunciar al privilegio, pero no nos damos cuenta de que en ese privilegio también hay muchas trampas para nosotros, ¿no? Entonces, podríamos avanzar mucho si difumináramos las categorías, pues, la categoría sexo como forma de socializar. Es decir, si pudiéramos decir, no importa si eres mujer o si eres hombre, somos personas, somos seres humanos que queremos avanzar en igualdad. E igualdad implica compartir los espacios mediante el respeto, en lógicas de acuerdos, en la que podamos, pues, en todo momento, escuchar a la otra parte y avanzar juntas. Claro. Jimena, querían comentar algo del sondeo. Sí, a mí me parece interesante del sondeo decir obviamente que no, aunque legalmente tenemos los mismos derechos mujeres y hombres, la verdad es que no tenemos la misma libertad y pensemos, las mujeres para salir a la calle pensamos en qué nos vamos a poner, por dónde vamos a caminar, si nos vamos a subir al coche de un extraño, porque al final estamos en riesgo, o sea, si hay un riesgo de ser mujer, las libertades incluso en la casa, pues tu hermano sí puede salir porque es hombre, pero tú no puedes salir porque eres mujer, entonces en el cuerpo, en nuestra sexualidad, en la reproducción, no tenemos las mismas libertades porque las prácticas sociales aún no llegan a eso. Entonces creo que eso es interesante y lo otro que quería comentar es el último hombre que habló, que decía que era exagerado decir que somos iguales. Yo creo que es muy difícil, hay que partir de que esto es una construcción cultural milenaria y que cuesta mucho desmontar y, como decía Mauro, moverte del privilegio, moverte del poder, porque al final son relaciones de poder y quienes han detentado el poder históricamente pues son los hombres. Entonces para los hombres es muy difícil moverse, pero creo que es importante esta cuestión de lo que pierden los hombres al estar en esta posición de poder. Sí, Pati, por favor. Sí, cuando hablamos, pensando en los sondeos, en esto que se ha dicho hasta este momento, sí tenemos un espacio y vivimos en espacios diferentes. Nos han criado, hemos criado, seguimos criando y perpetuamos estas prácticas de crianza binarias en donde a unos les toca hacer algo en ciertos espacios
Y nos enseñan no solamente a comportarnos estas prácticas, nos enseñan a pensar, nos enseñan a sentir y nos enseñan a comportarnos. Efectivamente, como dice Jimena, y tenemos menos libertades, y cuando hablamos de igualdad, hablamos de oportunidades. Y oportunidades tiene que ver con el trato, se nos trata diferente, y no estoy diciendo mejor o peor, depende, ¿no? Ahora lo retomo. Tenemos diferencias en términos del acceso y del control de los recursos. No tenemos el mismo acceso las mujeres, ni en este país ni en este mundo. Cuando estamos en eso, tenemos que pensar entonces cómo efectivamente somos diferentes, hombres y mujeres. Nadie está negando la diferencia. Pero después lo que se hace es que se mira diferente, se percibe, se valora positiva o negativamente y se trata de manera distinta. Y entonces lo que tenemos es la desigualdad. El asunto no es lo diferente, el asunto es cómo en base a esa diferencia se construye la desigualdad y ahí tenemos la discriminación. Claro. Y sabes, un poco poner sobre la mesa para que el público lo sepa, las mujeres ganamos menos en los mismos puestos, las mujeres son las últimas que se alimentan, por ejemplo, en el interior de la República. Sí, yo quisiera agregar dos efectos a esto y contribuir a lo que estás mencionando. Por ejemplo, en la industria de la construcción, las mujeres acceden menos, ¿no? Y no porque quieran, sino porque socialmente, ¿sí? Se ha dicho que las mujeres no pueden acceder a ciertas industrias, por ejemplo, la ingeniería, la construcción, etcétera, ¿no? Otro efecto... La ciencia, por ejemplo, ¿no? Otro efecto tiene que ver, por ejemplo, con los estudios, el acceso y la continuidad en la educación para las niñas y las adolescentes, ¿no? Por ejemplo, si uno viera en una gráfica, las mujeres y los hombres van avanzando en primaria, secundaria, pero cuando llegan a prepa y un poquito antes, de repente, ¡pum!, baja por completo. Las chicas dejan de acudir a la escuela. ¿Y cuál es la razón, Fer? ¿Qué han encontrado? Y tiene que ver con temas asociados a género. Tienes que ir a educar, a cuidar y educar a tus hermanos. Tienes que muchas chicas se embarazan a muy temprana edad, porque tú fuiste educada para ser mamá, ¿no? Chicas que dicen yo quiero estar solamente con mi novio, etcétera, porque fueron educadas de esa manera. Y también un poco de dinero, ¿no? También hay familias en las que si tienen que elegir, eligen al varón para que estudie. Pero tiene una razón, y es que los hombres van a ganar más en el espacio de trabajo que las mujeres. Las mujeres ganamos menos por igual trabajo realizado. Y ya está internalizado. Y eso no es natural, pues eso no es normal en el sentido... No es normal, no debería de ser. Lo construimos como sociedades y lo podemos desactivar como sociedades. Podemos vivir diferente. Sí, Sandy, aquí adelante. nos dicen que si no tendría que ver, o sería preguntarle a los padres si saben qué es la equidad de género, ya que ellos no fueron educados así. Entonces, pues claro que ellos tienen una construcción, una idea, y sería difícil tal vez, o es difícil romper con esto. De ninguna manera esto está acusando a alguien. No, todos y cada uno de nosotros, de nosotras, quienes estamos aquí en el público, aquí presentes y en todos los espacios, hemos sido criados de esta manera. No es tarea fácil, es milenaria. Además, y es que aparte es voltear a verte, ¿no? Claro, cómo volteas la camarita y desde aquí dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántas oportunidades estoy restando? Y acusar eso sería un error terrible, porque, los hombres nos resistiríamos todavía muchísimo más a entender y a ser más equitativos. Implica un trabajo personal muy fuerte de todas las personas y de entenderlo. Y la casa no es el único espacio, está en la escuela. Claro, bueno, social, los medios, la política, ¿no? En la política, la iglesia, bueno, claro, la iglesia. Oigan, y el lenguaje, ¿no? Claro. O sea, también no nos damos cuenta de repente las frases que les repetimos a nuestros niños, a nuestras niñas, las frases que repetimos en el entorno, cómo la frase también es algo que aprendimos, cómo el lenguaje es algo que aprendimos. Y los chistes. Sí, los chistes. Y quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula, que es justo hablando del lenguaje. Vamos a ver qué es lo que pensaron cuando leyeron una canción que es de reggaetón. A ver, acompáñanos. Reggaetón. Si necesita reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pare. Si necesita reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animal. Fíjate, ni siquiera le he puesto atención. Si necesita reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. ¿Cómo pegarnos como animales? Si necesita reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pare.
Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. La he escuchado, sí, muchas veces. En la calle, en fiestas. La he escuchado en fiestas. En sí no dice nada. Oigan, a mí me gustaría que aquí puntualizáramos la diferencia en la reacción de las mujeres y los hombres. O sea, parecería, no sé si estoy bien, ¿ustedes qué opinan? Que los hombres ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban leyendo, seguían en el tono, en el baile, ¿no? Sí, yo quisiera destacar la chica que de repente dice, ¡ay, no me había dado cuenta! Entonces, en el momento en que hacemos este trabajo profundo, las personas de repente nos cae el 20 y decimos, oh, no me había dado cuenta que yo me atreví a decir esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la distinción entre cómo lo perciben los hombres y las mujeres es completamente distinta. O sea, digamos que cae menos el 20 con los hombres, por lo menos en la cápsula, ¿no? Si eso lo llevamos a otros espacios, porque el hombre parece que convalida algo que le significa cierta forma de placer o de goce y sin cuestionarlo. Es lo mismo que pasa también con el piropo o el acoso en el espacio público, pues, ¿no? O sea, finalmente, ¿quién me otorga la facultad o el derecho de poder invadir un cuerpo solamente porque considero que es apreciable para mí? ¿no? Claro. Sea con una mirada, sea con una palabra, ya no digo tocamiento ni otras expresiones mucho más fuertes, pues, pero nos sentimos con ese derecho, esa facultad, sin contemplar pues el derecho de la otra parte y entender que debemos respetar. Claro. Pues. Aparte, hablando de piropos, a mí me llama mucho la atención, porque en las redes, cuando fue lo de la marcha, en las redes muchas personas decían, pero mujeres decían, no tiene nada de malo el piropo, ¿por qué no les gusta que nos piropen? Ok, depende cómo, cuándo y quién, ¿no? Sí, Pati, por fíjate, favor. es que empezaste diciendo después de la cápsula, y vamos, ¿qué escuchamos? ¿Qué está en el lenguaje? Un lenguaje sexista como este que se presenta en las canciones, y muchas no solamente de reggaetón, el lenguaje sexista tiene una acepción de violencia. Claro que ya estamos hablando de violencia. ¿Por qué lo invisibilizamos? ¿Por qué no somos capaces de verlo? Se naturaliza y hasta parece, pues así es, ¿no? Me le puedo arrimar al pantalón y no pasa nada, y yo lo permito, y si me puedo dar cuenta, las cosas podrían ser distintas. Este lenguaje banalizado ya habla de una forma de violencia, igual que lo que ocurre con el piropo. Lo aprendimos, ¿no? Y alguna vez en un experimento se hacía un papá que va con el niño y que hace un silbido, y el niño hace un silbido. Save the Children tiene una campaña en donde justamente dicen lo que los niños ven, lo que los niños hacen. Si yo veo que piropear se hace y no pasa nada y nos toca a los hombres, pues eso ha de ser normal, eso ha de ser natural, se ha esencializado y está desde el lenguaje, pero ojo, eso también es violencia. Sí. Oigan, y a mí me gustaría, digo, esto fue del fin de semana, la noticia del fin de semana fue terrible y es de lo que estamos hablando, de esta mujer en Brasil que fue abusada por 33 hombres, pero aparte lo suben a las redes sociales, toman fotografías y se sienten con derecho que lo que están haciendo es correcto, ¿no? Y yo lo que iba a decir de eso es que al final la violencia es un continuum, ¿no? Entonces puede empezar con un piropo y después puede dar en una violación como esta, pero al final el mensaje es el mismo. El mensaje es que el cuerpo de las mujeres es propiedad pública, propiedad de los hombres, y que como puedes echar un piropo, pues puedes violarla. Entonces, por eso estas expresiones de lo que se llama micromachismos como el piropo es importante pararlas y ponernos a pensar en cómo toda la cultura y las producciones culturales como la música, las telenovelas, están justamente replicando estos mensajes de violencia y de discriminación. Entonces, nos suena como que es broma y que importa, pero sí importa porque eso va generando mensajes sociales y culturales muy graves para nuestra sociedad. Oigan, y bueno, ¿cómo sería, o sea, la igualdad, cómo se reflejaría en la libertad? Me parece que en lo cotidiano. Que el desafío que tenemos, entre otras muchas cosas, es promover relaciones verdaderamente respetuosas. Y muchas veces el trabajo empieza, como decía Regina hace rato, conmigo mismo, conmigo misma, dependiendo del cuerpo que tenga. Pero, en la lógica de que puedo empezar a modelar una forma distinta de ser mujer o de ser hombre a partir de actitudes que realmente me autorrespeten y convaliden también la situación de los demás. Se requiere también que dentro de estos medios se puedan proponer modelos distintos, referentes distintos de cómo ser hombres y cómo ser mujeres,
sustentando este tipo de valores distintos a los tradicionales, pues, ¿no? Desde Claro. que el machismo o que la Pero cultura fíjate, patriarcal impone. ahora en lo cotidiano, ahorita vamos a ver cómo van llegando las preguntas, pero en lo cotidiano eso es muy agredido, Mauro. O sea, de repente cuando queremos pedir la diferencia, cuando Sí. queremos pedir, ¿no? Por ejemplo, el caso de este hombre Gerardo Ortiz. No sé si se acuerdan, el cantante que Sí. quitaron de las redes su video de Fuiste Mía, porque al final era un feminicidio, o sea, mataba a la mujer. Sí. Y bueno, hubo muchísimas mujeres y hombres en contra de que lo quitaran, que por qué, que cuál era la violencia. Claro. O sea, de repente, ¿cómo se normaliza, Fernando? Así es. Justo para hablar de las posibilidades que tenemos de vivirlo en lo cotidiano, en el caso de las y los niños y las y los adolescentes, por ejemplo, tenemos una ley, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el capítulo 5 nos está hablando acerca de justamente de la igualdad sustantiva, ¿no? La posibilidad de que seamos iguales, de cerrar las brechas. Y uno de los temas claves para la política pública es que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Cambiar y que todo el lenguaje no sexista que posibilita la inferioridad, ¿no? O bueno, al revés, La discriminación. la discriminación se elimina en toda política pública, de tal forma que baje y se conviertan en conductas y actitudes que enseñen en diferentes ámbitos la posibilidad de que niñas y niños se vean como sujetos iguales, ¿no? Claro. A ver, Sandy, ¿tienes alguna, Sí. para que veamos en redes qué están diciendo, ¿no? Miren, Sandy. Eric Lascano, entre muchos comentarios, nos escribe lo siguiente: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos, citando las palabras de Marie Curie. Y dice, eso era el feminismo, ahora solo buscan superioridad, derechos sin obligaciones, los máximos derechos sin obligaciones según su opinión. Acá, o sea, hay hombres que están diciendo que tampoco el extremo ni del machismo ni del feminismo no están de acuerdo en ello. Que justo hay que decir, Sandy, ¿no? Que no estamos haciendo eso. No, claro O sea, que lo estamos no. poniendo sobre la mesa porque a veces también nos acusan, ¿verdad? Aquí en Diálogos, de estar de un lado de la balanza del otro. Pero ustedes dijeron, claro que se violenta a los hombres, pero la balanza es muchísimo mayor todavía para las mujeres. También se están cuestionando quién educa en el machismo o en el feminismo, si somos las mujeres las que impartimos la mayor parte de esta educación. Acá Claudia Mejía nos dice, me parece buenísimo el programa, discriminación por el hecho solo de ser mujeres, y dice que ella lo ha vivido. Mis hermanos se han gastado los viernes de mis padres y ellos siguen teniendo preferencia hacia los varones. ¿no? Dice, de hecho tengo miedo de que uno de mis hermanos me quite una casa que yo finqué y pregunta qué le recomiendo. Ay, Dios mío. ¿Puedo decir algo? ¿Cuánto tenemos para el corte? 20 segundos. Tenemos 20 segundos. 20 segundos, rapidísimo. Lo que tenemos que hacer es prevenir, y prevenir pasa por la educación en y con respeto a los demás, y prevenir pasa también por el aprecio a la diversidad. Somos diferentes, apreciemos esta Ahorita nos diferencia. dices cómo, Pati, regresando. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros aquí en Diálogos. ¿Has puesto atención a las palabras que se utilizan en las redes sociales para referirse de forma denigrante a las mujeres? Seguro que en Facebook, YouTube o en Twitter has escuchado hablar de las famosas ladies. Con este término, además de calificar moralmente a la mujer, la denigramos y hacemos escarnio de ella. Y lo peor de todo es que por utilizar estos adjetivos llegamos a creer que por naturaleza tienen comportamientos reprobables. Hablando de la importancia del lenguaje. Jime, ¿querías comentar la diferencia entre machismo y feminismo? Sí, a ver, el machismo es toda una construcción social y un sistema que dice que las mujeres somos inferiores a los hombres, que no tenemos los mismos derechos, y entonces eso ha conllevado pues toda la situación de subordinación y discriminación que tenemos las mujeres, que a las niñas no se les permite estudiar, que las niñas sean vendidas, que las mujeres sean pagadas menos en un trabajo, que no puedan acceder a espacios de toma de decisiones. El feminismo lo que plantea es
un espacio de igualdad, un sistema de igualdad, donde mujeres y hombres seamos iguales. El feminismo no plantea que las mujeres seamos superiores o queramos ser superiores o queramos dominar el mundo, que era lo que tú decías al principio. Se trata de cómo construimos sociedades más justas y más igualitarias, donde ser mujer no signifique ser menos ciudadana o ser menos persona, sino que signifique, igual que el hombre, ser pues persona. Y que en ese sentido podamos compartir el espacio de lo privado, la casa, el espacio de lo público, en un ambiente de igualdad y de democracia y de justicia. Claro. Eso es lo que No plantea es su el feminismo. contrario, ese es el punto, Claro. no es su contrario. No es contrario, No. es una visión. forma y una visión de ver el mundo más igualitaria. justa, igualitaria. Oye, Igualitaria. dijiste algo, Jimena, que no había salido aquí en el panel, que era lo de la venta, ¿no? Y entonces, la venta de las mujeres y también cómo de repente se acordaba o se sigue acordando entre los hombres que una mujer va a casarse con alguien o su vida cómo va a ser. Tenemos un caso que quiero que me acompañes a verlo. Ella es Eufrosina Cruz, ella es indígena zapoteca y ella decidió vivir su vida diferente porque a ella a los 11 años le habían dicho, ya tienes con quién te vas a casar y es decisión mía, le dijo su papá. Y ella dijo, yo quiero vivir diferente, no ser igual a mis hermanas. Vamos a verla, compañera. Yo vengo de una comunidad indígena de los 570 municipios de mi estado. Santa María Quiegolani es uno de los municipios de los 417 municipios que existen en Oaxaca bajo el régimen de usos y costumbres. En el entorno donde yo vengo, pues las mujeres pues, nos enseñan a hacer tortilla, a coser, a lo que se supone que tenemos que ser las mujeres. Y no culpo ni a mi papá ni a mi mamá porque pues el entorno de ellos era eso, era lo que habían vivido, era lo que habían visto. Ellos creían que era lo correcto el entregar a mi hermana al matrimonio, pues era normal. Y por eso cuando mi papá me quería entregar, yo huí de ese entorno, yo salí de mi tierra cuando tenía 11 años, yo aprendí a hablar ya de grande y para poder entender primero qué son mis derechos o la palabra derecho simplemente, qué es ser mujer. La mayoría de las mujeres de mi comunidad que tienen mi edad hoy, pues muchas de ellas ya son abuelas y yo fui mamá por primera vez a mis 34 años, pero porque yo lo decidí. Entonces empecé a trabajar con las mujeres de la comunidad, empecé a decir que también tenemos derecho de ir a la cancha del pueblo, de leer en la misa, de ya no sentarme en el petate, sino que también en la mesa, en la mayordomía del pueblo, en la fiesta del pueblo. Y pues me volví la loca, la rebelde de la comunidad, ¿no? Y cuando logramos entender eso, pues quise ser presidenta de mi comunidad. En la historia de mi pueblo, pues ni una mujer, mucho menos que votaran por una mujer, pues era imposible, ¿no? Y cuando se dio la asamblea, pues resulta que pues no me dieron el triunfo por el hecho de ser mujer y profesionista. Y ahí empieza la historia de tocar puertas de los partidos políticos, de las instancias de gobierno, y todos es que es la autonomía de tu pueblo, es que es el uso y costumbre. No había una ley en ese entonces que me protegiera, el hecho se consumó, y es cuando más me motivó a seguir y a demostrar que el uso y costumbre no debe ser impedimento para la participación del desarrollo de las mujeres en sus comunidades, y por eso decidí entrar al Congreso. Fui la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado. Se logró una reforma a la Constitución de mi estado y como diputada federal por primera vez se modificó la Constitución de mi país, es decir, nadie me puede decir a una mujer por el hecho de ser mujeres no pueden participar en el desarrollo de sus comunidades. Ya van a ser visibles, ya las van a llamar por sus nombres, ya nadie nos va a decir es que eres mujer, no sirves. Y gracias a eso yo creo que a 7 años, en 2010, por primera vez las mujeres votaron en mi comunidad. Hoy hay 3 regidoras integrando el cabildo de mi pueblo. Falta mucho. Hoy de los 570 municipios, 417 que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, y hay 7 presidentas municipales bajo el régimen de usos y costumbres, 72 regidoras, 2 síndicas. A lo mejor para los que nos ven pues es muy poco, pero para nosotros es romper siglos, es romper paradigmas culturales, y es decir,
ocúpenos, porque si no nos ocupan, nunca vamos a hablar de desarrollo. Híjole, todo mi Wow. respeto y mi admiración, cara, ya Eufrosina, de veras, impresionante. Pati, ¿querías hacer un comentario de Sí, ello? sí, que no solamente es el padre quien las vende, estamos hablando justo de un sistema cultural, un sistema patriarcal en donde participamos hombres y mujeres. En esta construcción en donde la vendieron o la pretendían vender el papá y la mamá. Y de verdad es una maravilla escuchar a Eufrosina cuando de lo que estamos hablando, y ella lo señala muy claramente, ante este sistema de usos y costumbres que no sean impedimento para que las mujeres podamos acceder, no solamente en su lugar, sino en cualquier otro espacio, a cualquiera de los espacios públicos, pero que también al interior de los espacios privados empiezan a cuestionar todas las políticas del cuidado que le han sido asignadas a la mujer. Y que entonces las mujeres son, además de cuidadoras de los hijos, de las hijas, de los padres, de las plantas, de los perros y de lo que se tenga que cuidar, ¿verdad? ¿Y cuál es la participación también de nuestros compañeros en aquellas parejas que se constituyen de esta manera heterosexual? A ver, Mauro, querías comentar algo para que los hombres lo entiendan y no se sientan atacados. Bueno, sí, porque finalmente lo que ocurre efectivamente no es una guerra de sexos, no es lo que se promueve, sino una articulación para mejorar la dinámica de relaciones entre mujeres y hombres. Y decirle al hombre, pues, no todo tú eres violento, no siempre lo eres, y que finalmente eres producto de un sistema del cual aprendiste y cual, si te animas, puedes desaprender para reaprender versiones distintas de ti, que pueden surgir desde lógicas que ya están instaladas. También eres empático, también eres tierno, también puedes ser amoroso, también puedes ser solidario y cooperativo, colaborativo, y desde ahí se puede trabajar, de eso se trata. Y no eso te hace menos hombre, ¿no? No te hace menos hombre y no implica que se te va a caer nada ni vas a perder nada, ¿no? En un sentido muy general, muy biológico de las cosas. Sí, no, porque eso es importante decirlo, de repente eso sucede. Sandy, ¿quieres Sí, incluir es una que llamada? sumado a esto, a lo que veíamos, nos comenta Patricia Morales, en Guerrero y en todo el país, las mujeres adoptan una actitud sumisa. Ellas mismas permiten que se les degrade y explote. Mientras tengan esa misma actitud, el hombre va a seguir abusando. Hablando de quiero tomar algo que dijo nada más, algo divino que Sí. dijiste. Los hombres podemos aprender versiones diferentes de nosotras. Yo creo que hombres y mujeres tenemos que aprender versiones Pero diferentes. yo entiendo que las mujeres, digamos, tenemos que conocer nuestros derechos, empoderarnos, exigir, pero también es un sistema complejo. O sea, no le puedes decir a una mujer que está en condiciones de pobreza que su marido la agrede, que nada más es porque ella no quiere salir de esa situación. O sea, hay que entender que hay un sistema construido, hay instituciones, hay un sistema social que exige a las mujeres jugar ciertos roles y estar en ciertos espacios. Entonces, no es tan sencillo. O sea, Claro, hay claro que años hay una atrás, parte años. de tomar el poder y de exigir, pero no es fácil y no es nada más no que es las mujeres no exclusivo. quieran y sean Porque sumisas. aparte Así también el sistema se ha puesto de tal manera que deja a la mujer completamente vulnerable. ¿no? Absolutamente. Entonces, si se va en contra de toda la comunidad, ella es muy violentada. Sí, quisiera nuevamente seguir con el tema de los grupos indígenas, que qué bueno que lo trajeron, porque justamente son los grupos con mayor rezago y donde la brecha es muchísimo, o sea, mucho más amplia. Un dato nada más. En la encuesta nacional del uso del tiempo del INEGI 2014, se le pregunta a las y los adolescentes, ¿no? A las mujeres, bueno, ¿en qué emplean su tiempo? Aproximadamente entre el 25 y el 30% nuevamente dicen que lo utilizan para el hogar, para cuidar a los más pequeños, para el trabajo en el campo, para trabajar y llevar dinero para la familia. Es decir, nuevamente se incide completamente en todo esto con las mujeres indígenas, ¿no? Y en efecto coincido. No es una cosa exclusivamente de, pues ya, nos empoderamos y ya está, ¿no? Hay un cambio en la articulación y vinculación que tenemos que hacer en las instituciones para que eso ocurra. Y cuando hablamos de violencia, y estamos hablando de violencia, hablamos de una violencia desde la directa, personal y visible,
pero también de toda la violencia simbólica y de la violencia estructural. No basta con un cambio en este ámbito de la directa. Hay que hacer un trabajo en la violencia, en todo lo que promueve violencia simbólica y en todo lo de carácter estructural. O sea, es un trabajo que ahí complejo. entra lo institucional. O sea, Todas si tú las vas a las instituciones a quejarte que fuiste acosada o violada y Nadie te dicen, te cuestionan si eres virgen, te dicen que te regreses a tu casa con tu marido, eso es violencia institucional. Claro. Esos son los aparatos que hay que desmontar. Claro, y bueno, lo que decía Mauro, ¿no? La violencia que ejercemos también las mujeres con las mujeres, porque de repente una mujer que ha sido violentada por muchísimo tiempo y un día se decide levantar la mano y decir basta y poner un alto, ella es más criticada que el hombre que agredió toda la vida, ¿no? Me parece importante como señalar también o dejar muy claro en términos de expectativas de que estos son procesos, pues son de largo aliento, ya empezaron hace tiempo, hace ya décadas, o sea, muchas mujeres iniciaron toda esta promoción del cambio, pero lleva tiempo. No, hombre, Entonces, claro, estamos esperando que... Son generaciones. El cambio personal es complejo porque tú avanzas 3 pasitos, pero la sociedad te dice regrésate porque... Oigan, y cuando es dentro de la sí, familia, ¿qué recomendación le darían? Por ejemplo, Verónica nos dice, ¿cómo defendernos de los ataques de los hombres dentro de la familia por el simple hecho de ser mujer? ¿Qué podrían recomendar ahí? A mí me parece que hay un trabajo muy profundo en los diferentes ámbitos. Cuando hablamos de instituciones sociales, hablamos de una primera, ni la única ni la más importante, y está la familia. Y ahí hay toda una práctica de acuerdo, de negociación, de reflexión, de qué estamos haciendo, de cómo queremos ser, de qué opciones miramos, de qué ventanas de oportunidades para nuestros hijos y para nuestras hijas, no solamente para unos de ellos, de qué estamos esperando de ella y de él en materia de su participación. A mí me parece que la ciudadanía entonces se construye desde el hogar también. Claro, por supuesto. Tú pedías hace rato recomendaciones de la casa. Yo diría para los papás y las mamás, pues no tratemos a los hijos distinto porque sean hombres o sean mujeres. No les digamos que pueden hacer ciertas cosas y otras no las pueden hacer porque son niños o son niñas. Son seres Creo humanos. que eso es parte, son seres humanos. Claro. Tratemos de que jueguen a cosas no que estén tan estereotipadas de lo que juegan las niñas y lo que jueguen las niñas. Creo que hay muchas cosas. Claro, Hagamos que los niños participen en las labores domésticas. Sí, no. Hagamos que las niñas salgan a jugar a la calle. Esas son el tipo de acciones mínimas y cotidianas que van cambiando esas y el relaciones lenguaje, y ¿no? dinámicas Regresemos familiares. también a eso del lenguaje. Cómo Exactamente. le hablo a mi hija, cómo le hablo a mi hijo y cómo hago que sea más equitativo o que sea más igualitario. Oigan, salimos a la calle y preguntamos cómo debemos fomentar la libertad de las mujeres. Vamos a ver qué nos dijeron, acompáñanos. Pues más que nada dándole, pues siento yo que apoyo psicológico, también darles la oportunidad de que sigan avanzando y pues darle el apoyo que se requiere, se necesita en todo caso. Bueno, pues respetando las ideas de cada una de nosotras. Yo creo que eso empieza desde casa. No creo, aseguro que eso empieza desde casa. Con la educación. Yo creo que es básico porque como, o sea, muchas veces en la casa te fomentan como que el hombre, el machismo y el hombre puede más y así. Entonces yo creo que desde la casa se debe empezar a fomentar. Respetando lo que ellas digan o decidan. La libertad empieza desde la educación. Yo siento que es más como que lo que te pones en la cabeza, porque no es tanto así como que exista una diferencia, o sea, ya nada más es como que el tabú que tenemos nosotros, que los hombres esto o las mujeres aquello. Ay, no sé decirte. Eso creo que desde que estás en la familia se debe de... Pues más que nada eso vendría desde la casa, con los valores. Ay, ahí sí me la puso encima. Desde que nuestros padres nos educan, debe de haber una igualdad entre hombre y mujer. Considero que la libertad en las mujeres siempre la ha existido y últimamente yo creo que le han dado mucha publicidad a la equidad de género, lo cual me parece exagerado. Bueno, pues le parece exagerado. Es el mismo señor y bueno, respetamos las opiniones de todo el mundo, pero la verdad nos queda como un poco de ejemplo de lo que estamos diciendo el día de hoy aquí, ¿no? Pati, ¿querías comentar? Claro, sí, oímos en muchos de los casos de hombres y de mujeres, empieza en la familia, sí, hay que promover el respeto también, pero no perdamos de vista porque luego culpabilizamos. Hace un rato en alguna parte se decía, ¿y quién educa en el machismo? A ver, espérenme, no somos las mujeres. Educamos en el machismo
todos y todas quienes pertenecemos a esta sociedad desde las diferentes instituciones sí, sociales. hay una idea, sí, ¿no? Claro. Bueno, está lo de Marina Castañeda, por ejemplo, que dice el machismo invisible y que dice que somos las mujeres las que seguimos Pero perpetuando. lo estamos participando y lo educamos todas y todos, o sea, la presencia o ausencia del padre, si es que es una familia en donde hay papá y mamá, no está presente, bueno, pues entonces los hombres solamente son proveedores. La salida de la madre a trabajar, como hoy la mayor parte de las mujeres estamos trabajando en el ámbito de lo público, bueno, pues entonces, ¿cómo vamos respetando y veamos que está en todas partes? No solo somos las mujeres. Claro, por supuesto que no solo somos las mujeres. Pues un aspecto complementario sería la palabra clave que hace rato dijo Patricia respecto de la prevención, ¿no? La prevención que desde las instituciones o desde el gobierno, en cualquiera de sus dimensiones, puede Nos promover. quedamos con eso, amor. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Ahorita te retomo. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y en este momento lo voy a invitar a que tomemos unos minutitos de reflexión, porque fíjense que hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco. Y bueno, pues en México se han logrado, sí, ciertos avances, ustedes los pueden ver reflejados en algunos espacios públicos, en donde precisamente se ha tratado de desalentar el consumo del tabaco. Sin embargo, sabemos que en el país todavía hay 16.4% de la población que fuma. Y bueno, se han tomado medidas, por ejemplo, en publicidad, en donde no se alienta a los mensajes que van a favor del consumo del tabaco. En las cajetillas también hemos visto que se han implementado mensajes que a veces abarcan todo un lado de la cajetilla, en donde se describen los riesgos que tiene para la salud el fumar. Sin embargo, pues creemos que todavía esto no es suficiente y que todavía se pueden hacer muchas cosas y que tal vez de algún modo se puede ir desalentando el consumo del tabaco para la mayor salud de todos los mexicanos y por supuesto de todo el mundo. Invitamos a todos ustedes a reflexionar sobre ese tema y si tienen alguna sugerencia o alguna idea para el Día Mundial sin Tabaco, nos la hagan llegar. Y bueno, también les voy a platicar que el día de mañana vamos a hablar aquí en Diálogos en Confianza, vamos a conocer cómo viven y cómo sortean a veces la burla y la discriminación las personas de talla baja, de talla pequeña. Porque bueno, todos los seres vivos comenzamos nuestra vida siendo pequeños, por supuesto, y esto a veces se asocia con fragilidad, con algunas veces ternura. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y una persona no adquiere la talla que socialmente estamos acostumbrados a ver, pues pueden llegar a presentarse muchos problemas, discriminación, se enfrentan a cuestiones de la vida práctica en donde tienen que ir sorteando todas estas situaciones. La condroplasia sabemos que es una alteración ósea de origen cromosómico y que está caracterizada porque todos los huesos largos están acortados simétricamente y bueno, pues esto provoca un crecimiento que no es armónico en todo el cuerpo. De esto vamos a hablar el día de mañana y si usted conoce un testimonio o nos lo quiere compartir, por supuesto será muy interesante conocerlo. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Cuando hablamos de género, me parece muy importante empezar por aquí, porque regularmente lo confundimos. Tú eres mujer, tú eres hombre, ¿no? Ese es nuestro sexo. Esos patrones de opresión y de poder, a la larga también se terminan revirtiendo contra el propio hombre, pues. Hay que partir de que esto es una construcción cultural milenaria y que cuesta mucho desmontar y, como dice Mauro, moverte del privilegio, moverte del poder, porque al final son relaciones de poder. Y tenemos menos libertades y cuando hablamos de igualdad hablamos de oportunidades. Tenemos diferencias en términos del acceso y del control de los recursos. No tenemos el mismo acceso las mujeres, ni en este país ni en este mundo. Cuando se mira diferente, se percibe, se valora positiva o negativamente y se trata de manera distinta, y entonces lo que tenemos es la desigualdad. El asunto es cómo en base a esa diferencia se construye la desigualdad y ahí tenemos la discriminación. Claro. Las mujeres y los hombres van avanzando en primaria, secundaria, pero cuando llegan a prepa y un poquito antes, de repente, ¡pum!, baja. Las chicas dejan de acudir a la escuela. ¿Y cuál es la razón, Fer? ¿Qué han encontrado? Y tiene que ver con temas asociados a género. ¿Quién me otorga la facultad o el derecho de poder invadir un cuerpo solamente porque considero que es apreciable para mí? Nos sentimos con ese derecho, esa
facultad sin contemplar pues el derecho de la otra parte y entender que debemos respetar. Claro. El mensaje es que el cuerpo de las mujeres es propiedad pública, propiedad de los hombres y que como puedes echar un piropo, pues puedes violarla. Entonces, y ponernos a pensar en cómo toda la cultura y las producciones culturales como la música, las telenovelas, están justamente replicando estos mensajes de violencia y de discriminación. Entonces, bueno, pues ya estamos de regreso aquí. Ha estado muy interesante. Estábamos viendo ahorita el resumen y qué bárbaro. Ha estado muy bien este programa. Y queremos que nos acompañes a ver la siguiente campaña, He for She o Ellas, Ellos por Ellas, que es un movimiento solidario en favor de la igualdad de género desarrollada por la ONU Mujeres e implica a hombres de todas las edades y procedencias como defensores y agentes de cambio. Vamos a verlo, acompáñame. Si él puede cuidar a su bebé, siéntate. Gracias. Yo puedo cederle mi asiento. Si mi esposa puede trabajar en una construcción, adiós, amor. Yo puedo encargarme de cuidar a mi hija. Si ella puede trabajar manejando un taxi, gracias. Yo puedo hacer las compras cuando me tocan. Si mis nietas pueden aprender a jugar fútbol, yo puedo aprender a cocinar. Si mi pareja puede tener tiempo para ella, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Hola. Si mi vecina puede trabajar en un taller reparando coches, yo puedo encargarme de lavar mi ropa. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/Nosotros por ellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Bueno, me encanta esto, ¿no? Porque, bueno, es un romper paradigmas, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, insisto, para vivir en un mundo mejor, en un mundo más amoroso, sobre todo. Y bueno, aquí tenemos a Patti. Patti está con nosotros. ¿Cómo estás, Patti? Hola, bien, gracias. Oye, ¿cómo has vivido tú esto de la educación en la equidad, en la igualdad y la diferencia entre los géneros? Bueno, yo tengo dos hijos, niño y niña, y cuando yo era niña siempre hubo mucha diferencia en cuestión de que yo hacía qué hacer y el niño no y todo esto. ¿Tú tenías un hermano? Un hermano. ¿Y nada más eran ustedes dos? Sí, nada más. ¿Y a ti te ponían a hacer los labores? Todo. ¿Qué te decía todo. tu mamá? Pues que yo era la mujer y la más grande, porque yo llevaba un año, entonces yo tenía que hacer todo el quehacer. ¿Y tu papá qué decía? Él no estaba, entonces mi mamá era la que decidía todo. Y sí era complicado para mí, porque hasta para salir a la calle, él puede salir y tú no, porque tú eres mujer, tú puedes salir embarazada y él no. O sea, desde eso ya no era salir a una fiesta más tarde, él podía estar hasta las 6 de la mañana en la calle y yo no, porque era mujer. Claro. Entonces, oye, y nos comentabas que hasta en la comida. En la comida, por ejemplo, si había apoyo, si había, no sé, pierna y muslo, pues para él, y tú y yo nos comemos las alas. ¿Por qué? Dice, porque tú y yo nos podemos comer lo que sea y él es hombre, él tiene que comer mejor. Entonces. ¿Y te explicaba por qué razón? Pues porque nosotros podíamos comer lo que fuera, que nosotros no nos quejábamos de nada. Entonces ella y yo podíamos comer lo que fuera, pero a él no le gustaban los huesos. Esa era la respuesta. Ese era el argumento. Sí. Y tú lo viviste, Patti, todo este tiempo, y después cuando tú te casas, ¿qué cosas has hecho diferente o te cachas haciendo cosas iguales a veces? No, sí traté de cambiarlo porque sí fue algo que en su momento me afectó y no me gustaba tampoco. Entonces ahorita yo tengo un niño más grande de 15 años y la niña de 12 y yo los pongo a que hagan exactamente lo mismo. El niño, de hecho, ahorita como está más grande, él es el que hace más cosas, él ya sale un poquito más solo a la calle porque ya es más grande. En cuestión, como decían hace un rato, sí trata uno de cuidar más a las niñas por la cuestión de que ellas las molestan, porque ya ahorita la niña ya está desarrollándose, entonces ya no es tan fácil dejarla andar no es fácil dejarla andar en la calle sola. Y al chico pues sí le doy un poco más de libertad, pero porque es más grande. A lo mejor ya cuando la niña crezca un poquito más, ya la dejaré también, pero da mucho miedo el que salgan a la calle, por lo comentaba, de cómo se vistan, si se sube un taxi sola, si se sube al metro sola. O sea, la verdad es que sí da miedo. Claro. Sí. Oigan, ¿la sobreprotección es discriminar?
Pues ahí lo que tenemos no son ganas de discriminar claramente, ¿no? Ella lo vivió, ella hoy está intentando unas prácticas distintas, mucho más igualitarias, pero la verdad es que es cierto, cuando uno sale a la calle, hace un rato se criticaban como algunas medidas que favorecen a las mujeres. Perdón, pero si mi hija va a salir en metro, sí prefiero que vaya en el vagón de las mujeres. Esas son medidas para la equidad que son temporales, que ojalá y pronto no tuvieran que estar presentes, o el camión rosa o el taxi rosa, para que vayan con un poco más de seguridad. Claro que hay temor. Claro. Y el temor... Y no solo le pasa a las mujeres, también a los hombres, claro. Pero claro que en las mujeres mucho más frecuente. Claro, por supuesto. Sí, Sandy. Mira, te leo algunos comentarios. Carmen Rivera dice, querían que la mujer se empoderara, que cambiara, pero la clave es que tanto hombres como mujeres cambien de actitud. Leonor Villela dice, solo llamo para mandarle una enorme felicitación a todo el equipo por el tema del programa del día de hoy. Ana Fontana, fui madre de 6 hombres y una mujer, a todos los eduqué en el sentido de ser iguales. Esa educación la recibí de mi madre y ella de su madre. Todos somos iguales, las opiniones en cuanto a las diferencias fisiológicas no tienen nada que ver con la igualdad cívica y social. Y acá nos cuenta una anécdota, Gabriela González dice que en un anuncio en el periódico vio que había un trabajo en donde se solicitaba un chofer femenino, una mujer, y acudió a solicitarlo y la persona que la atendió dijo que no porque no cubría el perfil, porque ella, o sea, la persona que hacía las entrevistas, no estaba de acuerdo con que se hubiera publicado el anuncio de solicitar un chofer femenino. No nos dice si esta entrevistadora era hombre o era mujer, pero pues puede ser que a veces las mismas mujeres seamos las que no estemos de acuerdo con estas medidas, ¿no? Claro, y bueno, un poco, bueno, lo que nos está diciendo Patti también es que la sociedad o lo que estamos viviendo de manera cotidiana, culturalmente hablando, también hace que se repitan algunos de estos mandatos. Fernando, sí. por favor. El testimonio me recuerda a cómo tenemos concebidos a las mujeres y a los hombres en términos de lo público, ¿no? Entonces ellos tienen que alimentarse mejor, porque son los proveedores, porque van a salir y necesitan estar más fuertes, y las mujeres conferidas a lo privado, ¿no? Ellas van a cuidar a los hijos, tienen que hacer los alimentos, ¿no? Entonces son prácticas que nuevamente han estado normalizadas, que eso no significa que sea lo adecuado, ¿no? Claro, y un poco, bueno, si a él le daban los huesos, se enojaba, entonces no quiero que te enojes, te doy el pollito más grande para ti. Eric, ¿cómo estás? ¿Tú eres esposo de Patti? Ok, no, mi esposa no está presente. Perdón, me dijeron mal, discúlpenme, disculpen. ¿Cómo estás, Eric? Bien, muy bien. A ver, ¿y tú cómo has vivido esto? Yo prácticamente en el tiempo que viví con mis padres, pues sí, viví lo que es el machismo. ¿De qué manera lo viviste? Con mi padre, a nosotros nos daba preferencia como hombres, obviamente, y a mis hermanas, pues era, pues, lava la ropa, haz las camas, trapea, y uno, pues bien feliz, ¿no? Ya no me toca hacer nada. Y mis hermanas van a hacer todo, ¿no? Y finalmente, pues ahora, pues me doy cuenta de que, pues no está bien. ¿Tú cómo lo vives ahora que eres adulto? ¿Estás casado? Actualmente estoy casado, tengo 2 pequeños, lo estoy viviendo con ellos. No hago lo mismo que hacía mi padre. Mi madre también, bueno, eran partícipes los 2, pero más, pues obviamente mi padre. Ahora actualmente yo con mis hijos, no, de diferente manera. ¿Apoyan a tu esposa? Apoyamos a mi esposa, ella trabaja. De hecho, una vez estaba yo viendo un partido de fútbol y mi esposa y mi hija estaban en la cocina y me dice mi hija, papá, ¿y tú por qué no nos ayudas? ¿Por qué tú estás viendo la tele y nosotros estamos en la cocina? Y yo me quedé así, wow, sí, estoy haciendo las cosas mal. Claro. Y a partir de ese momento, pues, hago ya las cosas diferentes. Qué bueno que esto es un ejemplo de voltear a vernos, Eric. Muchas gracias. Sandy, adelante. Aquí nos dice Marta Carmona, hay que hacer en un inicio visibles a las niñas. Las madres que tenemos niñas hablamos en masculino y hay que hablar de niñas y niños. Carmen Pérez nos dice, tengo un hijo de 24 años, eduqué a mi hijo igual que a mi hija, pero ¿qué se hace con esa parte cultural de la sociedad que nos sumerge en un machismo que no se acaba? Nos echan la culpa a las mamás, pero también es culpa de la sociedad. La señora Moreno dice que hombres y mujeres somos iguales, pero es una igualdad a la conveniencia de los hombres. Ellos aceptan que las mujeres trabajan, pero los hombres no hacen los quehaceres de las mujeres. Por supuesto, esto es en el testimonio personal de cada quien, porque tampoco podemos generalizar. Aquí mismo hemos visto cómo las cosas
están cambiando. Claro, pero sí seguimos siendo la mayoría, ¿no, Sí, Jimena? Yo quería decir algo de eso porque me parece interesante que si bien los hombres se están involucrando más en las cuestiones de trabajo doméstico y de cuidados, como ya ponían el ejemplo acá, es cierto que la responsabilidad de esas labores sigue siendo principalmente de las mujeres. Entonces, las mujeres salimos al ámbito de lo público, estamos en la educación, estamos en la escuela, estudiando, estamos trabajando, pero seguimos siendo las principales responsables. Y creo que el tema es, no se trata solo de apoyar a tu esposa haciendo eso o a tu... Se trata de compartir las responsabilidades domésticas y del hogar, porque las mujeres siguen en promedio, y las encuestas del INEGI lo dicen, trabajando más horas a la semana que los hombres, porque las mujeres efectivamente trabajan fuera del hogar, pero siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico. Fíjense, el trabajo doméstico y de cuidados que no se valora y que no se paga, si se pagara, representaría el 24% del Producto Interno Bruto de este país. Las mujeres sostenemos esa reproducción social y lo que creo que es la siguiente revolución que tenemos que lograr en este siglo es compartir al 100% esa responsabilidad. Mauro. De ahí la importancia de entender esto como un estilo de vida, pues. Vivir la igualdad es esto, no es pensarla, no es simular que estoy cambiando o creer que soy muy progresista y muy alivianado, pero solamente quedarme con las nociones acá, pero no lavar los platos, ni limpiar el baño, ni promover acciones todos los días que implican. Oye, nos están diciendo en las llamadas y en las redes que estamos cayendo, siendo muy sexistas, que solo estamos hablando del lado femenino. Que solo estoy leyendo llamadas de mujeres. Lo que pasa es que son la mayoría que me llegan, no es por otras razones. Estoy tratando de equilibrar. Pero es que hay aparte, mucho más mujeres las que están participando. El tema las interpela de una manera mucho más directa. Y tengo también. una que, por favor, se las quiero leer para que nos comenten su opinión. Elizabeth nos dice, mi hija es lesbiana, me mandaron al psicólogo porque no aceptaba a mi hija. El psicólogo del ISSSTE me dijo que yo tenía la culpa por educar a hijos sin género, porque ponía a mis otros 2 hijos varones a hacer labores domésticas. ¿Qué es opinas? bárbaro. Bueno, lo primero que quería decir es, tenemos que las mujeres, y sí empoderadas, y sí con instituciones que apoyen, y no solo la familia, instituciones sociales, que hacer y cada vez tener mayor presencia en el ámbito de lo público. Y los hombres en las prácticas de cuidado. O sea, tenemos que compartir. Y en este compartir lo que nos vamos a encontrar son con muchas resistencias, ¿eh? Hay resistencias de hombres y de mujeres que tenemos que tener en cuenta. Y esto que comentas al final, esa es una de las grandes resistencias. Este mundo ha sido un mundo heteronormado. Con eso nos quedamos y ahorita regresando nos explicas, Pati. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le pido un minutito de su atención especial para este momento porque le vamos a mostrar imágenes de personas que han desaparecido y con su ayuda muy probablemente pueden volverse a reunir con sus seres queridos. Vamos a ver esta primera fotografía de Alejandra Paz Landeros, quien se extravió en Teciutlán, Puebla, esto el 3 de mayo de este año 2016, hace poquito. Les repito su nombre, Alejandra Paz Landeros, de Teciutlán, Puebla. Vamos a ver una siguiente fotografía que corresponde a Naomi Martínez González, quien se extravió en calle Galeana, número 26. Esto está en el centro de Oaxapan de León, en Oaxaca. Ella se extravió desde el 11 de noviembre del 2014. Ya tiene tiempo que la familia de esta chiquita la está buscando. Y le repito, su nombre es Naomi Martínez González. Vamos con una tercera imagen. Esta es de Yacier Sergio Montiel Alcántara, quien se extravió en calle José María Pino Suárez, en el barrio de San Lorenzo, Zumpango, en el Estado de México. Esto el 1 de mayo del 2016 y le repito, es Yacier Sergio Montiel Alcántara. Vamos con esta última fotografía del día de hoy que corresponde a Jacob Abimelech Uribe Antonio y Elisa Yamilet Uribe Antonio. Ambos se extraviaron en la colonia Colima, calle Colima, en el número 55 de la colonia Jardines de Guadalupe. Esto está en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Ellos se extraviaron el 29 de abril del 2016. Por favor, cualquier información es muy importante que se comuniquen a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas
porque cada uno de nosotros podemos aportar y sumar para que estas personas regresen a sus hogares. Vamos ahora a ver la opinión de la gente en un sondeo en donde se le preguntó a las personas cómo se han sentido, si se han sentido discriminados por ser hombres o mujeres. No, de ninguna manera. Sí, me he sentido discriminada por ser mujer en el ámbito laboral. No. Pues en algunas áreas de trabajo nos discriminan por ser mujeres. Sí, creo que hay discriminación para las mujeres por el hecho de que hay muchas personas que las ven como un objeto y es a lo contrario, deberíamos de verlas como si fuera una persona, como por así decirlo, normal. Son normales todos. Pues no. Tal vez alguna vez. Sí, por ejemplo, en la escuela nos dan más oportunidades a veces a las mujeres y a los hombres pues los discriminan, y en los trabajos o en las carreras que elegimos a ellos les dan mayor prioridad. Sí, me he sentido discriminada, por la edad. No me he sentido discriminada, bueno, no es mi caso. Fíjense qué interesante, algunos dicen por la edad, otros por diferentes razones, otros dicen que no se han sentido discriminados. También un poco tiene que ver la edad, ¿no?, de los entrevistados. Sí, Pati, adelante. Sí, cuando hablamos de los organizadores sociales, de las dimensiones que hacen diferencias que terminan discriminando, hablamos del sexo, hablamos del género, hablamos de la edad, hablamos de la orientación sexual, que era uno de los temas con los que nos íbamos antes del corte. Todo esto finalmente funciona como un organizador, decide cómo sí y cómo no la sociedad, cómo ha de comportarse, pensar y sentir cada uno de estos sujetos por religión, por idioma, por raza. Hay muchos organizadores. Claro. Oigan, y bueno, aquí estoy con Diana. Diana es maestra y un poco en las escuelas. ¿Cómo se vive, Diana? Bienvenida, gracias por estar. Gracias. Muy complejo porque es fundamental que los docentes, las docentes, hagamos equipo con los otros factores sociales, ¿no? Como bien decían los panelistas. Evidentemente los jóvenes llegan con una carga ideológica fomentada a partir de esta naturalización, normalización, necesariedad de una violencia sistemática. Y tienen una serie de actitudes, de comportamientos que reflejan todo el tiempo este choque de que ellos mismos como adolescentes están creciendo, conociendo su cuerpo y aparece una guerra ahí de géneros. ¿Cómo lo ves? O sea, haz de cuenta, en la práctica, en lo cotidiano, ¿de qué manera se ve reflejado? Bueno, particularmente entre adolescentes, en las relaciones de noviazgo, en las relaciones de violencia entre el noviazgo, ¿no? Nos enterábamos hace poco en el Estado de México que un adolescente le dice no al chico y él entonces como consecuencia la mata. Pensemos cómo los tratos entre ellos, entre ellas, son violentos, aparentemente disfrazados desde el amor, desde el juego, desde la cotidianidad. Oye, esto desde el juego, es que me gustaría puntualizarlo porque sí hemos tenido ese programa, pero hay que volver a recordarlo. O sea, se dan pellizquitos, pataditas, empujoncitos, jaloncitos de pelo y todo lo hacen así como si no fuera violencia, pero es violencia. No, por supuesto, ¿no? Y además tienen actitudes en las palabras profundamente sexistas y homófobas. Digo, también hay la importancia de recuperar el lenguaje en términos no nada más de la inclusión del lenguaje de ellos y ellas, sino de repensar. Es fundamental que los estudiantes se empiecen a cuestionar críticamente qué están diciendo y por qué lo están diciendo, porque si no simplemente replican lo que socialmente se ha avalado. Claro. Oye, ahora esto es importantísimo a nivel de ustedes, de profesores, ¿no? No, por supuesto. Porque muchas veces es, como nos dijeron, viene de la familia, pero también el profesor o la maestra es alguien importantísimo en lo que los niños van construyendo en su forma de cómo me paro en el mundo, ¿no? No, y además aquí nuestra tarea también es una labor de empoderamiento con ellos y con ellas. ¿Qué implica? Escucharlos, saber en qué contexto se desarrollan. A partir de ahí, que empiecen a debatir, que empiecen a llevar actividades escolares que les permitan repensar. Por ejemplo, yo de manera concreta organizamos con algunos estudiantes un taller de desprincesamiento. ¿Qué implica esto? Que los propios estudiantes empiezan a cuestionar esos roles sociales que terminan estereotipándolos. Entonces, es una reflexión constante donde ellos mismos, ellas mismas, se dan cuenta de qué están haciendo, no les gusta y entonces discuten qué queremos y cómo lo queremos. Porque esto es bien importante. Si uno, desde un sujeto de supuesto saber como profesor, les dice por dónde caminar, definitivamente no va a haber beta abierta. Pero si ellos, en una reflexión ética,
piensan, discuten, no les gusta, ellos irán encontrando sus propias respuestas. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por estar aquí. Oye, Sandra. a ver, yo quería ver qué opina ella o los papás también, aquí nuestros especialistas de lo que dice Pablo Herrera. Dice, muchas familias dicen educar equitativamente a sus hijos e hijas, pero ¿realmente los educan? Hoy en día hacen más caso a los amigos y es por eso que los males de la sociedad son producidos por la misma sociedad. Falta mucha educación y buenos principios. A ver, Mauro, si bien por aquí favor. hemos hablado en muchos programas de que, bueno, es propio de la adolescencia, ¿no? El estar con los amigos, pero ¿qué sucede con el papel de los papás en este momento? Todas y todos convivimos en diferentes ámbitos. El básico, el inicial generalmente es el de la familia. Cuando hay ciertos valores que ahí se van, digamos, compartiendo, los asimilo y puedo tener como un buen camuflaje para lo que implica el socializar con pares, con amigos, amigas, en diferentes ámbitos también, en la escuela, en espacios públicos, en donde vaya yo a realizar socializaciones. Entonces, todos de alguna manera también jugamos un rol de responsabilidad en todo esto y la persona va asimilando lo que a su vez puede ser maneras de individuarse de los mandatos tradicionales, pues, ¿no? Lo que implica a veces decir, no, esto no me sirve, no me es útil, puedo entonces abrevar lógicas empáticas, solidarias, para poder desde ahí socializar e intercambiar. A mí me gustaría nada más para complementar lo que comentaba hace un segundo la maestra, la profesora, eres maestra, ¿verdad? Sí. Que efectivamente el trabajo que podemos hacer de manera compartida con jóvenes y jóvenes es pues fundamental en cómo instruir. Desde el trabajo que hemos realizado en Gendes, por lo menos en cuanto a jóvenes, tenemos una guía que se llama Machismo no es destino, que promueve la lógica de que desde esas etapas, en secundaria, en prepa, podemos repensar mucho de lo que hasta ese momento he asimilado a través de talleres. Esta guía la pueden bajar y usar, está en nuestra página electrónica www.gendes.org.mx, que entre otros instrumentos puede ser como muy útil para este tipo de efectos. Muchas gracias, Mauro. Fernando y después Jimena, por favor. Sí, bueno, felicidades a la profesora. Nos encantaría que todos los profesores tuvieran este tipo de iniciativas que son capaces de generar entornos protectores, ¿sí?, que prevengan. Creo que eso es muy importante y me parece que es Muy clave importante. la prevención para poder cambiar muchas actitudes, muchos comportamientos acerca de cómo pensamos, ¿no? Y concuerdo contigo, ciertamente no es exclusivo trabajar con las mujeres, sino el trabajo con los hombres y que en este caso con las y los adolescentes y desde muy temprana edad es vital cambiar todo lo que los hombres hemos aprendido, internalizado desde muy temprana edad, ¿no? Claro. Jimena, adelante, por favor. Yo les quería leer esta llamada para que también nos ayude a complementar en su opinión. Nos dice Miguel Ángel, hoy en día no existe respeto tanto en hombres como en mujeres. Los panelistas están equivocados. Si las mujeres quieren respeto deben darlo porque he visto las agresiones de ellas hacia los hombres, hacia las propias mujeres. La educación viene de casa. Estoy educado a la antigua y estoy en desacuerdo con victimizar a las mujeres. A ver, Jimena, adelante. Sí, bueno, yo diría que sí hay un nivel de normalización de la violencia en nuestra sociedad en México muy grave. Hombres, mujeres participamos en esos niveles de agresión altísimo, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando y pues no me parece una justificación decir que pues una persona está educada a la antigua. Pues es que creo que hay que adaptarnos también a cómo están funcionando las dinámicas sociales y creo que la igualdad de género es algo que es imparable, es algo que ya está con nosotros y que tenemos todos que adaptarnos y hacer cambios personales. Y yo lo que quería decir de la maestra, además de felicitarla, es que me parece que la igualdad no se decreta, pues por eso el trabajo que tú estás haciendo en que los alumnos y las alumnas reflexionen sobre sus roles, sobre dónde están parados en la sociedad, es justamente el trabajo que necesitamos hacer. Es decir, hay una parte de legal, hay una parte de institucionalidad, pero hay una parte fundamental y es una reflexión personal sobre cómo nos comportamos con nosotros y nosotras mismas y cómo nos comportamos en nuestras relaciones
relaciones y dinámicas sociales con otras Claro. personas. Y la última Sí. es la revictimización. Me parece que yo estoy de acuerdo, no tenemos que tratar a las mujeres como víctimas, pero hay que tratar a las mujeres como agentes de cambio y agentes sociales que pueden ejercer sus derechos, pero sí hay que entender las situaciones de discriminación y desigualdad en las que hemos vivido las mujeres. Y que sí ha habido muchas mujeres que han sido víctimas, o sea, es una Absolutamente. realidad, no es que nosotros estemos haciéndolo, o sea, es Absolutamente. solo lo que estamos viendo Sí en los está ocurriendo. estudios, lo estamos poniendo por eso sobre la mesa, Mauro, Rápidamente, Pati. nada más, como testimonio personal, a mí me generó un cambio de vida, un cambio de perspectiva, una profesora, una maestra, pues, ¿no? O sea, una maestra feminista, se llama Esperanza Tuñón, fue quien me generó un cambio de vida. A partir de una clase que se llamaba Problemas Sociales de la Mujer, que yo entré por Contreras porque quería cambiar esa clase. O sea, yo también tengo problemas y el cambiado fui yo, ¿no? A partir de ahí vino una transformación que para mí se convirtió en vocación, ¿no? Claro. No solamente compartir. Pues le aplaudimos a la maestra, por supuesto. Sí, Pati. hace un momento decía Mauro, somos responsables, no culpables. De verdad, dejemos de culpabilizarnos. Entonces son las mujeres las malas, no son los hombres los malos. Tenemos una sociedad que está funcionando de una tal forma que hace desigualdades. En esta sociedad participamos todas, todos. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo participamos desde la prevención en el hogar, padres, madres? ¿Cómo participamos en la escuela, maestras, maestros? ¿Cómo cambiamos los libros de texto gratuito que están llenos de imágenes que acompañan a nuestros niños, niñas a lo largo de toda la educación primaria y secundaria, en telesecundaria? ¿Cómo vamos haciendo estos cambios? ¿Cómo promovemos en cada uno de los espacios? Y cómo también le damos al Estado toda la obligación que tiene en materia de cambios Claro. estructurales. Oigan, Está aquí por tenemos todos con lados. nosotros a Valeria. Y Valeria, tú estás en una fundación, en una asociación. ¿Cómo estás, Valeria? Sí, bueno, nosotros somos el colectivo Girl Effect México, que forma parte de la Fundación Efecto Valores. Nosotros tenemos 3 ejes de prevención, que es bullying, trata de personas y deserción escolar. Nosotros estamos convencidos que acciones pequeñas generan grandes cambios. Si nosotros empoderamos, si nosotros le explicamos a las niñas qué es lo que pasa en esos temas, ellas van a crecer empoderadas y sus futuras generaciones no van a caer en las mismas prácticas que las alejen de un empoderamiento. ¿Y cómo fue que te metiste ahí? Pues, bueno, mi trabajo empezó a los 14 años, yo todavía estaba muy niña, y yo veía a mis compañeras de la escuela que sus papás pues las trataban, le daban de comer diferente al hermano que a ellas y demás. Y en mi casa fue muy distinto, entonces dije, no, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que prevenir, y si yo estoy en esta situación, yo quiero que todas las demás estén en esta situación. Y así es como surge, nos juntamos y prevenimos y hacemos talleres y demás. Pues felicidades, Valeria. Y por supuesto los datos de Valeria ya están, actualmente los puedes ver, están en la pantalla, Girl Effect, su Twitter y por supuesto también su página web y el correo electrónico para que los puedan contactar. Sandy, adelante. Sí, tenemos más llamadas acá. Déjenme que se restablezca la red. Es que hemos tenido un poquito lento el internet, pero ya. Irene Rosas nos dice, pienso que la equidad de género fue creada por costumbres y religiones. Estos las absorbieron porque desde la antigüedad la mujer se quedaba en el hogar y los hombres salían. Es lo que hemos hablado, ¿no? De toda la parte histórica y de años. También aquí nos dice la señora Moreno que la igualdad a veces es a la conveniencia de los hombres. Ellos aceptan que las mujeres trabajen, pero ellos no aceptan hacer otras cosas en el hogar. También nos... Ay, Cris, está un poquito lento, ténganme Claro, a paciencia. ver, Pati, Aquí ya bueno. nos dice la señora Carmen que ella ha educado a sus 3 hijos, 2 hombres y una mujer por igual. También nos preguntan qué sucede con las diferencias en la educación escolar. Precisamente se hablaba hace ratito de los libros A ver, de vamos a ver texto qué y nos de dicen los especialistas. los Pati. términos en la escuela, qué se puede hacer desde las aulas. Todo, hay todo por hacer, pero no tenemos que dejar de pensar que quien es el maestro y la maestra también han sido criados en este espacio. Claro. También hemos sido socializados así. O sea que hay un trabajo personal, hay un trabajo social, hay un trabajo institucional. Claro, por eso le decía yo a la maestra, bueno, los maestros tienen que empezar a voltearse a ver. Claro, ¿no? fue rector, después ha sido 2 veces alcalde, Mocus en Colombia, que habla de una pedagogía del respeto por lo pequeño. Cuando hablamos del poder, también hablamos de los micropoderes, de los micromachismos. También tenemos que hablar del respeto desde lo más chiquito
que parece que es chiquito, pero es súper importante, no tenemos que empezar a hacer esto en la universidad, en la preparatoria. Empecemos en el preescolar, empecemos dentro del hogar. Sí, Jimena, ya Jimena se va a ir ahorita en este bloque, así es que me gustaría que a forma de conclusión de tu participación, Jimena, ¿qué nos quieres decir? Pues yo diría que la igualdad es una responsabilidad de todos y todas, que es algo que no solo beneficia a las mujeres hemos sido mayormente discriminadas por la posición que hemos ocupado en la sociedad, pero efectivamente para los hombres es muy importante poder también colocarse en otro lugar, disfrutar su paternidad, no sentir que cargan con todo el peso de proveer. Creo que hay muchos beneficios para todos y todas y creo que realmente si queremos un México mejor necesitamos un México donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchísimas gracias y bueno, quédate con nosotros. Vamos a las conclusiones. Estamos ya en el último bloque del programa aquí en Diálogos en Confianza. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, casi estamos por finalizar el tema del día de hoy. Lo invito a que la próxima semana no se pierda el programa y les recuerdo también que ya vamos a estar en un nuevo horario a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11, a partir del próximo lunes 6 de junio, para que ahí nos vea desde tempranito. Y el tema va a ser embarazo y maternidad en la adolescencia. En épocas recientes, fechas recientes, se han publicado reportes en donde fíjense que en México la estadística de embarazos adolescentes ha aumentado. No solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Por ejemplo, en datos de Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, él nos dice que de cada 1,000 niñas entre 10 y 19 años, cada día dan a luz más bien 1,000 niñas entre 10 y 19 años en México. De esas niñas, 72% están casadas o en unión libre, 64 estaban afiliadas al Seguro Popular y 20% de ellas no contaban con ningún seguro. Y bueno, es importante analizar qué es lo que está sucediendo y no prejuzgar, porque hay algunos casos de mujeres o parejas que ven el embarazo como una salida de la pobreza o de la violencia que están viviendo en sus hogares. Así que el próximo martes no se pierda embarazo y maternidad en la adolescencia. Vamos a ver ahora un testimonio. A ver, el machismo es toda una construcción social y un sistema que dice que las mujeres somos inferiores a los hombres, que no tenemos los mismos derechos, a las niñas no se les permite estudiar, que las niñas sean vendidas, que las mujeres sean pagadas menos en un trabajo, que no puedan acceder a espacios de toma de decisiones. El feminismo lo que plantea es un espacio de igualdad, un sistema de igualdad donde mujeres y hombres seamos iguales. El feminismo no plantea que las mujeres seamos superiores o queramos ser superiores o queramos dominar el mundo. Se trata de cómo construimos sociedades más justas y más igualitarias. Decirle al hombre, pues, no todo tú eres violento, no siempre lo eres, y que finalmente eres producto de un sistema del cual aprendiste y cual, si te animas, puedes desaprender para reaprender versiones distintas de ti. No te hace menos hombre y no implica que se te va a caer nada ni vas a perder nada, ¿no? En un sentido muy general, muy biológico de las cosas. Sí. Hay un cambio en la articulación y vinculación que tenemos que hacer en las instituciones para que eso ocurra. Y cuando hablamos de hay que hacer un trabajo en la violencia, en todo lo que promueve violencia simbólica y en todo lo de carácter estructural. O sea, no tratemos a los hijos distinto porque sean hombres o sean mujeres. No les digamos que pueden hacer ciertas cosas y otras no las pueden hacer porque son niños o son niñas. Son seres humanos. Creo que eso es parte, son seres humanos. Claro. Educamos en el machismo todos y todas quienes pertenecemos a esta sociedad desde las diferentes instituciones sociales. Sí hay una idea. Son prácticas que nuevamente han estado normalizadas, que eso no significa que sea lo adecuado. El tema es, no se trata solo de apoyar a tu esposa haciendo eso o a tu... Se trata de compartir las responsabilidades domésticas y del hogar. Y la siguiente revolución que tenemos que lograr en este siglo es compartir al 100% esa responsabilidad. Nuestra cultura, ejemplo, a muchas personas nuestra cultura nos enseña que los únicos que pueden sobresalir son los hombres, pero en realidad no, todos tenemos los mismos derechos, somos iguales. Y bueno, lo que aquí se debe de poner en práctica es la equidad de género. En mi familia solo se cree que los que pueden hablar son los papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, pero hay veces en sus conversaciones yo trato de opinar y eso, para demostrarles que yo también puedo dar ideas, comprenderlos y también hacerles reflexionar de lo que está bien y de lo que está mal. Y hay veces me dicen, ¿y tú por qué hablas? ¿O quién te pidió tu opinión? Pero pues yo les digo que
sé también de lo que hablan y sé cómo pueden resolver, por ejemplo, los problemas que ellos llegan a tener. Cuando hago eso, me siento con poder, como de que, soy grande y eso. Y bueno, me da gusto hacer eso. Yo pienso que las mujeres se deben de dar a respetar porque valemos mucho. Solo nosotros podemos decir cómo somos y quiénes queremos ser. Bueno, tenemos aquí en este ejemplo a una niña que evidentemente va a llegar muy lejos en este camino que está llevando, ¿no? Muchísimas felicidades, gracias por su testimonio. Y la lucha se está haciendo, o esta labor para cambiar el mundo y para que seamos un mundo mejor desde diferentes ámbitos. Entonces aquí vamos a tener 2 ejemplos. Tenemos aquí con nosotros a Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. ¿Tú de dónde vienes? Vengo de aquí al lado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ok, de nosotros aquí. A ver, ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros estamos llevando a cabo campañas de prevención de la violencia, sobre todo hacia las mujeres. Hicimos en el mes de noviembre toda una jornada de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y llevamos a la Escuela de Negocios del Politécnico conferencias para hablar sobre masculinidades, sobre feminidades, hablamos un poco sobre estas construcciones de género, roles de género, imágenes en construcciones, así le llamamos. Hicimos una campaña con los rostros de mujeres, de las maestras de ahí de la escuela, los rostros maquillados, hablando específicamente de la violencia física, y es algo peculiar lo que ocurrió en ese momento como maestra y las críticas que recibimos por parte de los compañeros docentes. Hubo quien se atrevió a preguntarnos si necesitábamos un hombre que nos defendiera, cosas así. Entonces nos dimos cuenta ya en la reflexión, terminando la jornada, que en primer lugar ningún solo varón se había involucrado en la campaña. No hubo un solo profesor, no hubo una autoridad que se involucrara con nosotros en la campaña. ¿Por qué crees? ¿Miedo? ¿Qué fue lo que no los hizo involucrarse? En verdad, nuestras reflexiones abarcan desde, finalmente es como un poco se sintieron atacados y no era el asunto de, nosotros no pretendíamos atacar absolutamente nada, pretendíamos visibilizar la violencia que está permeado a la escuela. No es una cuestión que las instituciones se alejen, las instituciones reproducen las violencias. Entonces nosotros queríamos un poco visibilizar eso y comentábamos, o sea, el proyecto se lo presentamos a nuestro director, el director nos dijo, adelante, hágalo, pero de ahí en fuera, las que nos involucramos fuimos puras mujeres, únicamente profesoras, y también estudiantes, ahí sí participaron varones involucrados, los estudiantes, y nos dimos cuenta que hay una brecha generacional, ¿no? Entonces tiene que hacer acciones para los docentes, ¿no? Y concretas acciones de capacitación, de información, de sensibilización, de muchas cosas, y también acciones hacia la comunidad estudiantil, y también algo muy importante que nos dimos cuenta es acciones dirigidas hacia las autoridades, ¿no? Hacia los que toman decisiones, muchas veces nos damos cuenta que no conocen y no saben sobre estas nociones de género, ¿no? Claro, muchísimas gracias y felicidades a las dos. Olimpia también participó. Olimpia participó arduamente, de hecho sus equipos de trabajo de Olimpia nos apoyaron demasiado en la cuestión de todo lo que es un poco llevar a estos espacios sociales que no te enseñan en la Escuela Superior de Comercio y Administración, por ejemplo, de negocios, a cuestiones sociales, ¿no? Entonces toda la parte de carteles, mercadotecnia, todo eso fue permeado también por la maestra Olimpia. Muchísimas gracias a las dos, gracias por estar aquí y gracias por estar pues tratando de que tengamos un México mejor y claro, el Politécnico siempre ha sido vanguardia en muchas cosas y esperemos que sigamos siendo vanguardia. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, sí, Pati, por favor. Sí, preguntabas, ¿y por qué será que no participaron, ¿no? Los hombres? Creo que me parece como tan evidente el de qué manera cuando hacemos una propuesta que pretende visibilizar la violencia, hay una respuesta muy inmediata, no de todos, pero sí de muchos hombres en donde se sienten atacados. Lo primero que tenemos que decir es que aquí no hay los malos y las buenas, de verdad, creámonoslo de lo más profundo de nuestro ser. No son los malos, así fueron criados, no somos las buenas, así fuimos criadas. ¿Qué hacemos para que las cosas sean diferentes? Claro. Tendría que ser la pregunta. Ese es el punto más importante. Oigan, y aquí, hablando de estas campañas que se hacen en otros espacios para que esto cambie, Yara también está al frente de una organización, sí. Ni Princesas.
Ni princesas ni superhéroes es el proyecto, pero nosotros somos de Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y entonces, desde hace 2 años impulsamos esta plataforma digital educativa que es totalmente gratuita, dirigida a docentes, madres, padres de familia y estudiantes, en donde van a encontrar materiales muy amigables, sencillos de entender sobre cómo estas construcciones del género están reproduciendo estas desigualdades entre mujeres y hombres y cómo tenemos también la oportunidad de poder transformar estos espacios en espacios de igualdad. Entonces, bueno, invito a todas las mamás, papás, docentes, estudiantes que nos están viendo en este momento a que visiten y trabajen con la plataforma. Es www.niprincesasnisuperhéroes.net. Claro. Gratuito. Muchísimas gracias, Yara. Gracias por De estar nada. aquí y gracias por la labor que están ejerciendo. Sandy, adelante. Les voy a compartir algunos tweets. Por ejemplo, Osman Woolrich nos dice: mi horario es de locos. Mi señora me apoya siempre. Asigno una cantidad para ella fuera de gastos y obligaciones. Quetzalcoatl nos dice: mi mamá dice ser feminista, pero no he conocido persona más homofóbica y machista en mi vida. También otro tuit nos dice que el sistema económico y político que prevalece es lo que dispara las diferencias y crea los problemas. Eva D. nos dice que en Saltillo, que es donde ella vive, la situación de la desigualdad es muy notoria. Edgar Tobar nos dice: exigen igualdad laboral y a los hombres se jubilan a mayor edad y tienen menor expectativa de vida que las mujeres. También nos dice Valerie: no se debe buscar igualdad, pero sí equidad. También para el cambio se debe buscar el respeto de la persona, no por el género. Y bueno, pues estos son algunos de los muchísimos tweets que estamos tratando de responder y de compartir para todos. O sea que sí hay mucha gente interesada. Sí, por Sandy. supuesto, y como además es un programa en donde no es tanto la pregunta lo que prevalece, sino la opinión. Todos tenemos una opinión y esto es lo que Con respecto al tema, a mí me enriquece gustaría muchísimo el preguntarles programa. sobre, vuelven a leer, Sandy nos vuelve a leer que dicen equidad e igualdad. Sí, sí vamos por la igualdad, es el fin último de todo este trabajo. La equidad lo que promueve son medidas paliativas para avanzar hacia la igualdad en un sentido sustantivo, como se dice también, real, efectivo, práctico en la vida cotidiana. Vivimos en un país que se dice democrático, ¿no? Por lo tanto, generemos las posibilidades de poder compartirlo con apego a estos acuerdos, donde la opinión de unas y de otros sea válida, sea efectiva y desde ahí promueva acciones de cambio. El trabajo es una constante, implica, ya lo vimos, es género, pero son muchas aristas a la vez, pues, ¿no? O sea, tiene que, sí que ver con otros problemas estructurales, la pobreza, la cuestión del empleo, muchos aspectos que también se entreveran, pero finalmente, si logramos difuminar estas diferencias que a partir del sexo se generan, podemos avanzar en muchas cosas a la larga. Claro. Fer, ¿cómo le hacemos con los adolescentes? O sea, esto es como muy importante para que ellos entiendan la diversidad y entonces exista la equidad y la igualdad. Sí, justo lo que quería comentar era recuperar la cápsula de la joven que estaba hablando de su testimonio. Me parece que aquí es clave la participación infantil y juvenil en términos de que podamos escuchar, pero o sea, legítimamente escuchar a las y los niños, a las y los adolescentes, todo lo que piensan, lo que sienten, realmente escuchar sus deseos, pero muy genuinamente. O sea, nosotros podemos empoderar a las y los chicos para que puedan hablar, pero el tema somos nosotros los adultos, ¿no? Oye, y ahí en esto que estás nombrando y puntualizando, es muy claro como ella dice, bueno, yo levanto la voz, quiero que me escuchen. Así es, así es. Entonces, es muy importante que los podamos escuchar porque en la escucha se pueden romper muchas brechas, ¿no? Entonces, y realmente poder entender todas las situaciones que están viviendo muchos chicos, ¿no? Y que nada más por ser adultocéntricos, pues nada, no los escuchamos completamente y nosotros solamente mandamos y dirigimos, ¿no? Y entonces hay un tema en el adultocentrismo, pero particularmente entre los hombres hacia las mujeres, donde pues, se nos olvida la escucha, ¿no? Y entonces eso es muy, muy clave. Hablando de escucha, estoy oyendo todo aquí por el chícharo, les aviso allá arriba, a ver si lo cierran, porque entonces sí está difícil. Sí, yo quería comentar algo en relación a la violencia. En un estudio que derivó en una tesis de una estudiante, fueron y entrevistaron a estudiantes de CCH, todo un CCH, hombres y mujeres.
Y aquí hay que hacer una distinción que me parece que es muy importante. Por un lado es hombres y mujeres quienes perciben la violencia. Percibimos mucho más la violencia las mujeres y nos podemos percatar de que y ellas también lo hacen, pero nos podemos percatar de que entren a mi página o me hackeen mi celular o tal, eso es violencia. Por ejemplo, perciben más la violencia las mujeres, perciben menos la violencia los hombres. Pero el siguiente ámbito tiene que ver con ¿y quiénes de hombres y de mujeres la aceptan y además hasta, bueno, pues la justifican? Claro. Una cosa es percibir la violencia y otra cosa es cómo se justifica la violencia. Y resulta que hombres y mujeres, y más las mujeres, justifican la violencia. Bueno, es porque me quiere. Si me dice que no me pinte así, o que no me mueva así, o que no salga con tal. O porque estuvo educado así, claro, o porque así lo trataron. Pues así es, viste, y se justifica. Pero hay un grupo de mujeres y de hombres que sí la perciben y que no la justifican. Y cuando se va y se analiza quiénes son este grupo de jóvenes, son aquellos o que vieron programas, o que tuvieron una profe feminista, o no feminista, pero que realmente estuvo atenta a todas estas desigualdades y las puso enfrente, que se habló de violencia, que se conversó, que se puso a discusión, que se hizo un trabajo de cultura de paz. Ellos sí la perciben y no la justifican. Tenemos que empezar a no justificar la violencia. Oigan, ya estamos al final del programa. Sí, Fer. Muy rápido. Esto tiene que ver con dónde ponemos el corazón, ¿no? También, o sea, cómo las mujeres han sido criadas para ser un ser para los otros, ¿no? Ser una esposa, ser una trabajadora, ser para la crianza para los hijos, ¿no? Y tiene que ver también cómo hemos sido criados los hombres también en términos de ser mucho más individuales, ¿no? O sea, las mujeres han sido criadas más en lo colectivo, y los hombres no tanto. Entonces, nuevamente... O sea, los hombres es como para mí. Solo para mí. Que quiero estudiar. Triunfar. Así es, así es. O sea, y no está ahí la equidad. O sea, habría que encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Claro. Es completamente. A ver, Mauro, a forma de discurso. Pues un exhorto, ¿no? El cambio es posible, depende de ti, depende simplemente de una decisión que se dice fácil, pero que implica mucho esfuerzo y congruencia. Es un trabajo que se tiene que realizar todos los días, en el que mi congruencia en el pensamiento y en la acción son fundamentales. No tengo que ser un héroe necesariamente, ¿no? Se puede hacer el trabajo simplemente modelando formas alternativas, como decíamos hace rato, versiones alternativas de mí que están habitando en este cuerpo, desde las cuales puedo ofrecer pues calidez, empatía, solidaridad, lo que decíamos también, ¿ya? Hasta llegar verdaderamente a una igualdad en la que no haya lugar a dudas. No la estoy simulando, no la estoy generando para ver si consigo algo, etcétera. Es porque es un deber ser. Un deber ser diferente, ¿no? Un pararse diferente en el mundo. Muchísimas gracias a los tres. Sandy, muchísimas gracias también. Aquí sigo picadísima con los gracias a todos ustedes que vinieron el día de hoy aquí. Gracias por tomarse el tiempo y, por supuesto, platicarnos sus historias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí el próximo martes. Como ya te dijo Sandy, un tema muy interesante, el embarazo en adolescentes. Hasta luego. Gracias.